Sí, Hugo, disculpa, ¿sabes? No sé No, qué sí pasa. fue Pero, otro tema, así que no tiene nada que ver ya, contigo. Eh, sigamos perseverando. Ya, ya. puedes Mira, compartir. sí, pero no sé cómo lo hizo Ángelo, ya se fue. Es que lo hizo por otro medio, no sé cómo lo hizo. Mira, voy a darle nomás, Hugo, después yo les comparto la presentación. Bueno, sí, bueno, voy a continuar entonces. Habíamos quedado en el suelo, ¿cierto? Eh, y que hay plantas, por ejemplo, que aquí hay una técnica que se llama hacer covas, que uno hace un hoyo y en el mismo hoyo ahí hace el adobo. Abajo nosotros acostumbramos a poner material verde o paja y después le ponemos cama, o sea, abono de gallina o abono de vaca. Después tapamos eso, lo dejamos reposando unos días y Perdón, no sé si se ve la ahí presentación ahí. plantamos. Ahí se ve agua. Ya, tú me vas diciendo. Sí, mejor voy a ir hablando nomás. Ahí tú, tú vas moviendo. Por eso, tú dime cuándo pasar. Ya, estoy en el suelo ahí. Pero voy a ir hablando mejor de cómo ordenar las plantas. Es recomendable agregar materia orgánica. En la representación pasada le preguntaron a Fernando si era bueno dejar por ejemplo, un guano de vaca o de gallina, ponerlo directamente. Aquí hay distintas opiniones. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Al final, siempre es bueno, nosotros por precaución dejamos en la cova, que sería en este hoyo, y lo dejamos reposar un poco para que se integre al suelo. Porque a veces hay a ciertos guanos, por ejemplo el de gallina, sobre todo el de cerdo, pero yo creo que si usan va a ser más común el de gallina, a veces es muy ácido porque tiene nitrógeno muy alto. Entonces puede quemar las semillas, o sea, las raíces de la planta y se va a perjudicar, quizás va a crecer, pero se va a perjudicar bastante la planta. Entonces a veces es bueno tomar esa precaución o hacer un compost aparte y después agregar el compost directamente, que ahí podríamos hacer otro día una clase del compost. A todo esto, eso yo le decía a Hugo, acá estamos viendo cosas bien superficiales, así como a modo general, pero la idea es que si ustedes quisieran, no sé, un día hablar del compost más en profundidad o de ciertas plantas o, o enfocado en insecticidas o mejor, biocidas, sería bueno hacer una clase más profunda. Y ahí quiero aprovechar de decir que eh, finalmente nosotros en el campo tenemos muchos beneficios, que por ejemplo uno de esos va a ser tener alimentos más saludables. A veces nosotros vemos dificultades en la producción de manera orgánica o porque tenemos que hacer el compost, tenemos que ir a buscar guano de vaca o hacer nuestros propios insumos, que a lo mejor va a dar más trabajo, pero después la salud nos va a agradecer eso. Al final nosotros somos suelo y es como tomar muchos medicamentos, es lo mismo cuando nosotros le estamos poniendo muchas cosas al suelo o usando muchos insecticidas. Eso queda en el suelo y debilita la planta. Y ahí hay otro concepto interesante que es de nutrición. Nosotros tenemos a veces el concepto errado de que, voy a fertilizar los tomates o voy a adobar, a nutrir la lechuga, a nutrir la planta. Pero nosotros debiéramos tener otro concepto, que es nutrir el suelo. Si yo nutro el suelo, la planta va a estar bien nutrida y si la planta está bien nutrida, va a dar un buen fruto o una buena hoja en el caso de la lechuga o una buena semilla en caso del maíz. Y si tengo un buen fruto, voy a tener un buen alimento y si tengo buen alimento, voy a tener buena salud. Entonces al final es una cadena. Y está comprobado que hoy día, por ejemplo, el cultivo de maíz actual, de la forma intensiva como se produce, tiene un 60% menos de fósforo, por ejemplo, en el mismo maíz que antes uno se podía comer. Entonces, eso quiere decir que necesitaríamos comer más maíz para tener la misma cantidad de fósforo, por ejemplo.
Entonces, eh, va a ser más trabajo, pero la salud lo va a agradecer. Eso con el suelo. No tengo mucho más que detenerme, así que sigue Hugo, ahí en las fechas de siembra. eh, bueno, en las fechas de siembra, Dios crea las lumbreras, ¿cierto? Y hace la noche, el día y las estaciones. Aquí es bien interesante porque hoy día todo está en internet. Hoy día yo puedo poner tabla, de hecho aquí yo la puse en la siguiente diapositiva, Hugo, o dos más allá, yo puse una tabla de fechas de siembra para Chile, que estaba en el portal Frutícola. Entonces es fácil encontrar, pero también hay un sentido lógico. Y la lógica dice que las hortalizas que ustedes vean con las hojas más gruesas, eh, o que lo que yo estoy produciendo está bajo tierra, va a estar más capacitada para el invierno. Por ejemplo, ¿cuáles son de hoja gruesa? El repollo, el brócoli, la coliflor, eh, o los bulbos, o lo que crece bajo tierra, los bulbos, los tubérculos, también van a estar más capacitados para el invierno. ¿Estará capacitado para el invierno una hortaliza de fruto, como el tomate, como la berenjena, como el pimentón, como el zapallo, la sandía? No, ¿cierto? Porque voy a tener menos horas de luz. Estos frutos requieren, o sea, esta hortaliza, nosotros nos comemos la parte frutal, entonces van a necesitar más luz, van a necesitar eh, desarrollar un fruto. Y para eso yo necesito más luz, no necesariamente más calor, pero sí más luz. Y también, eh, eh, si yo tengo mejor iluminación, voy a tener un fruto más lindo también. Aquí nosotros nos pasa, tenemos esa desventaja, los tomates aquí en Brasil son muy, muy malos. O sea, para mí son desabridos. Yo creo que los brasileños, por lo menos de esta zona, no saben lo que es un tomate bueno, porque el tomate es un clima más mediterráneo, un tomate sabroso. Aquí hay días muy nublados a veces, eh, y la misma humedad que no le gusta al tomate, tenemos que estar siempre rociando óleo de nim, que es un tipo de biocida. Entonces, es bueno tener esas consideraciones. Si ustedes de repente se olvidan de la fecha de siembra, piensen en la planta. Las plantas mismas a veces están hablando. Vean si la hoja es más gruesa. Ah, ya, este puede ser mejor para el invierno. Y tampoco hay una cosa escrita en tabla. A veces uno piensa que tiene que ser en esa fecha y si no salgo de esa fecha, perdí la oportunidad. Y no necesariamente así, sobre todo hoy día con el cambio climático y con todo lo que ya sabemos, no necesariamente va a ser siempre así. Entonces, también yo los invito a experimentar. A mí me gusta mucho experimentar. A veces yo he terminado poniendo garbanzo aquí en Brasil, que aquí ni siquiera se ponían, dieron súper lindo, pero en la parte que había que cosecharlo, que yo pensaba que era como en Chile, en verano dije, bueno, ahora se van a secar y los voy a poder cosechar. Justo era verano aquí en Brasil y empezó a llover. Se llenaron de hongo, no producimos ningún garbanzo. Ahora este año fui a pedir garbanzo a la cocina, no me dieron. Entonces, es bueno experimentar, se puede perder un poco, pero eh, ustedes se va a quedar con una muy buena enseñanza. Eso con las fechas de siembra, vamos a ir un poco más rápido. Ahí yo les dejé una tabla para cada una. Ahí di un ejemplo de lo que estaba hablando, ¿cierto? Las hortalizas de invierno. Estamos en la siguiente, ahí hubo. Pero en la hortaliza de invierno yo ya les comentaba, se nota que su estructura está como, es una hojita más gruesa, ¿cierto? La lechuga, hay otras que no, hay otras que se dan todo el año, como la lechuga, como la selga, aunque les gusta más la sombra. En las dos siguientes, en la siguiente hubo, ahí van a ver lo que yo les estaba mencionando antes, estos pelitos del tomate, que se llaman tricoma, y ahí hago un ejemplo con el tomate y con el zapallo, porque de repente si ustedes tienen compost, ahí Anita o la gente que ha tenido experiencia, van a darse cuenta que empiezan a crecer en el mismo compost. Y esa es otra cosa a considerar. Hay plantas que no tienen problema, hay semillas que no tienen problema en germinar cuando el suelo no está muy descompuesto. Por ejemplo, si usted tiene ahí cáscaras de cuestiones, de tomate, todo mezclado, hay semillas que no se incomodan con eso, pero hay otras que necesitan que el suelo esté bien descompuesto, o sea, que en el fondo sea tierra misma, que no sea, que no esté en el proceso de una cáscara de huevo ahí, una cáscara de plátano. Entonces eso también es importante que lo sepan, que hay algunas que van a aguantar muy bien si ustedes la ponen con materia orgánica, incluso que no está descompuesta. Idealmente no hacerlo, porque eso puede traer plaga a veces, enfermedades, pero el zapallo es uno que no se molesta con eso. Eh, bueno, aquí, Hugo, en la siguiente, es importante
Y aquí ya empieza como un lado más que práctico, espiritual, diría yo, que es que Dios es, dice el versículo 29 del capítulo 2 de Génesis, he aquí que os he dado toda hierba que da semilla y que está sobre la faz de toda la tierra. Es importante que Dios es el que nos da. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nosotros ponemos la semilla, pero el que hace ese milagro de que la semilla germine y de que la plantita crezca es Dios. Entonces nunca nos olvidemos de eso, porque uno se va a frustrar mucho. Aquí nosotros nos frustramos mucho con la zanahoria. No sé por qué, si es muy chica la semilla, si la tierra no la preparamos bien, y todos los años estamos aprendiendo, o todas las veces que sembramos, algo aprendemos. Eh, y a veces nos olvidamos que Dios es el que nos da. Pero sí tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. En otro versículo, acá al lado derecho, dice, y había Dios plantado un huerto al oriente, ¿cierto? Y puso allí al hombre. En el versículo 15 dice, pues Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto. Que eso era un poco lo que hablaba en la vez anterior Fernando. Es Dios el que nos pone. A veces nosotros queremos elegir, tenemos mucha información de cómo elegir un campo, hay mucha escritura de Elena de White que habla al respecto, pero Dios es el que nos pone. Entonces, Él es el que nos da el alimento y es Él el que nos ubica. En el siguiente, Hugo, ese lo vamos a saltar, que habla de los OMG o los transgénicos, eh, que ahí hay una diferencia, pero yo creo que me voy a tardar mucho en explicarla. El anterior que hablaba de los transgénicos, pero sí, está. Eh, pero básicamente yo nunca estuve de acuerdo con esto de hacer mezclas de semillas. Habla también de las mezclas de los animales, de jugar un poco con, eh, nosotros decimos jugar a ser Dios, empezar nosotros a mezclar tipos de semilla o tipos de animales, de poner genética diferente. Y aquí los beneficios del campo. Eh, yo hago un símil con la historia de Caleb. No pude estar en la primera presentación del capellán, pero él habló de Abraham, me gustó harto lo que dijo, yo justamente iba a hablar algo parecido, pero en la experiencia de Caleb pasa que, para el que no sabe, a lo mejor ahí yo invité a personas que no necesariamente están tan relacionadas con la Biblia, pero haciendo un resumen, Dios dice en los versículos antes, yo ya he dado, ya he entregado la tierra de Canaán, anda a reconocerla, dice. Y entonces Moisés, ¿cierto?, envía dos espías. De los dos espías, todos vieron la fertilidad de la tierra, los frutos, eh, las bonanzas y las bendiciones de esa tierra. Sin embargo, de los 12, hay solamente dos que dan ese informe y hay 10 espías que se enfocan en los gigantes, en las murallas, en la ciudad, ¿cierto? Y es lo mismo con el campo. A veces nosotros sabemos los beneficios, sabemos que vamos a tener más exposición a la luz, aire puro, agua limpia, ejercicio físico, mejor descanso, ejercicio físico porque vamos a estar trabajando en la huerta, alimentos más saludables como ya hablamos. Vamos a comer más tranquilo, no vamos a andar en la rutina de la ciudad y eso nos va a traer temperancia y tiempo con Dios. Y si ustedes se fijan, estos son los 8 remedios naturales eh, que nos traen salud, nos traen vida. Entonces, es lo mismo, nosotros somos conscientes de todos los beneficios que vamos a tener en el campo, pero muchas veces escuchamos el informe de los 10 espías, que no son mentiras, pero nos perdemos una gran bendición por fijar nuestro ojo en los gigantes y no avanzar con fe. Y aquí está la experiencia de Caleb, que yo creo que todos la conocen, y yo solamente quería rescatar ahí en Josué 14, el verso 8 que está a la izquierda arriba, específicamente en la parte que dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y en el verso 14 dice, siguió fielmente a Jehová, Dios de Israel. Es interesante que cuando cuenta el resumen aquí en Josué, Caleb ya tenía 85 años, ¿cierto? Habían pasado 45 años. Yo no sé cómo Caleb tuvo tanta paciencia y tanto coraje para todavía creer en esa promesa y aún así creerse capaz, y no tanto él dice, si Dios quisiera, o sea, su confianza no estaba en él, estaba en Dios, pero él puso la fe en él y fue. Entonces, yo creo que la experiencia en el campo es eso.
poner los ojos en los beneficios, en las bendiciones, más que en los gigantes que sí existen, sí hay que planificarse, sí hay que salir con cuidado, pero no, eso no nos puede eh, hacer con que no vayamos al campo. El siguiente es, hablando de lo mismo, aquí hay un amigo presente que me pregunta, Diego, yo me fui al campo y a veces no sé qué hacer, no tengo idea qué hacer en el campo. A veces siento que no tengo un propósito acá, estoy solo, la iglesia está lejos, a veces no tengo hermanos adventistas cerca, y a Moisés le pasó algo parecido. Él tenía que llevar al pueblo de Israel a la prueba, a la tierra de Canaán, y yo me encontré con este versículo y lo encontré muy interesante porque me acordé de este amigo. En Éxodo 10, capítulo 10, verso 26 dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Entonces, fíjate qué interesante, Moisés no tenía idea con qué iba a servir a Dios, no sabía. A veces nosotros vamos al campo y no tengo idea qué voy a hacer, pero así había una cosa que Moisés sabía, que iba a servir. Y eso es lo más importante que nosotros vamos a hacer al campo. Bueno, una de las cosas más importantes, porque vamos a santificarnos, vamos a servir, y había otra que se me olvidó, la tengo aquí anotado, disculpen. Eh, lo otro que también era importante es que vamos a obedecer a Dios porque es su voluntad que nosotros salgamos al campo. Y lo otro interesante de este versículo es que dice, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer resguardos para ir al campo. El ganado representa ciertos sus bienes o su poder adquisitivo de alguna manera. Y Moisés nos dijo, ¿sabéis qué? Vamos con el ganado más joven, el que puede caminar en el desierto, el que está más ágil. No, el que ha criado ganado sabe, o cuidado ovejas. Yo alguna vez tuve esa experiencia, hay que preocuparse del alimento, de la paja para que duerman, del abrigo, de limpiar sus desechos, es una vida. Entonces aquí Moisés está diciendo, vamos con todo. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos, ni una pezuña, dice acá, ni una pezuña, él podría haber ido más liviano, ¿cierto? Pero él hace precaución y va con todo, porque no sabía con qué iba a servir a Jehová. Entonces, salir al campo no es una decisión así, es urgente, pero no es desesperada. Y es urgente para ayer. Eh, hay tres cosas que nosotros tenemos que resolver: el cómo irse al campo, el cuándo irse al campo y dónde, ¿cierto? El cuándo ya era para ayer, porque de hace mucho tiempo Dios ya nos dijo que teníamos que salir al campo. El cómo está lleno de libros y de consejos en Elena de White de cómo nosotros tenemos que hacer esto, en qué nos tenemos que fijar, que también va relacionado con el dónde. El agua, ¿cierto? La tierra, la distancia con los vecinos, la distancia con la ciudad, ni muy lejos ni muy cerca. Ahí nuevamente porque es importante servir. Entonces tenemos mucha información de cómo, cuándo y dónde, aunque el cuándo era para ayer. Continuemos, Hugo. Yo pienso que, bueno, en la parte de al lado de la diapositiva acá, en Éxodo 33, 2 y 6, dice, yo enviaré delante de ti un ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al ateo, al jebuseo, ¿cierto? Va a enviar un ángel. Es importante que tengan esto en mente si después pueden estudiar el capítulo 33 de Éxodo, porque después Moisés pregunta, ¿quién enviarás conmigo? Dice en el verso 6 abajo, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y en el campo también nosotros vamos a tener que despojarnos de algunas cosas, de algunas comodidades, de algunas, eh, ¿cómo decirlo? De algunos hobbies quizás, o de algunos pasatiempos que tenemos en la ciudad entretenidos. Eh, Vamos a tener que despojarnos de algunos atavíos cuando nosotros vayamos al campo. No sabemos cómo vamos, qué vamos a ir a hacer a veces, ni cómo, ni con qué, pero sí sabemos que vamos a ir a servir. Puede continuar, Hugo. Oye, yo iba a explicar esto del ángel,
que envía para que te guarde, ¿cierto? En el camino que te lleva al lugar que yo he preparado, guárdate delante de él, no seas rebelde. Eh, esto era para explicar que el ángel es el ángel de Jehová, ¿cierto? Pero yo creo que ustedes ya lo saben, porque en la anterior decía un ángel. ¿Por qué estoy mencionando tanto esto? Por el siguiente, Hugo. En el versículo 12, en la siguiente diapositiva, del mismo capítulo 33 de Éxodo, dice, dijo Moisés a Jehová, he aquí tú me dices, a mí saca este pueblo, pero no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Y Dios sí le había declarado a quién iba a enviar con él, ¿cierto? Y no solamente acá, sino que en el mismo capítulo ya le había declarado. Pero Moisés dice que no le ha declarado. Él quería tener la seguridad de que Dios estaba con él. Y finalmente ustedes ya saben lo que pasa. Hugo, Diego, te escucho. sí parece que se había cortado. Ya, Ya. ¿Está bien ahí esa diapositiva? está bien. Entonces acá dice, eh, él quería tener la seguridad de que Dios iba con él y efectivamente después Dios escucha su oración y dice que sí va a ir con él. Y a veces nosotros quizás necesitamos eso, tener la certeza de que Dios está yendo con nosotros. Yo hablaba con este hermano ahora antes de empezar y él decía, nosotros ni siquiera debiéramos pedir señales, ni siquiera debiéramos eh, ir a ese nivel porque Dios ya sabemos que es su voluntad que nos vayamos al campo y tenemos mucha información del cómo, pero Dios en su misericordia siempre va a direccionar, siempre nos va a impresionar la mente. Y hay muchas historias, yo creo que ustedes también, en que hay personas que quieren irse al campo y ven cómo la providencia de Dios dirige, ven la mano de Dios obrando en situaciones, en coincidencia o diosidencia, en circunstancias, eh, y ahí uno ve que Dios está dirigiendo esto. En última instancia, Él es el que nos lleva y nos ubica. Pero si tenemos sabiduría y tenemos mucho conocimiento y muchas eh, orientaciones al respecto de cómo hacerlo. Pero en última instancia siempre está Dios con nosotros. El versículo 13 del capítulo 33 de Éxodo continúa diciendo, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Esto igual es interesante porque nosotros siempre estamos pidiendo, Señor, muéstrame cuál es el trabajo que tengo que hacer, muéstrame dónde tengo que ir, muéstrame con quién tengo que ir, muéstrame si tengo que comprar esto, esto, otro. Y es interesante que Moisés tenía una obra mucho mayor, que era llevar a un pueblo gigante, sacarlo de Egipto y llevarlo a Canaán. Y yo si hubiera tenido esa oportunidad de hablar con Dios cara a cara, en esa urgencia siendo un líder, yo le hubiera preguntado, Señor, si hallé gracia en tus ojos, te muestro que me muestres ahora tu camino para saber cómo llegar a Canaán. Pero mira lo que dice Moisés, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. O sea, a veces lo más importante en esta experiencia no es tanto esos detalles que son muy importantes, es que nosotros conozcamos a Dios, que tengamos ese espíritu y ese pensamiento de Moisés. Muéstrame tu camino para conocerte. Muéstrame si tengo que ir a tal campo o a otro, si tengo que comprar este terreno o el otro. Pochi, si tengo que ubicar la huerta aquí o allá, lo más importante es que en cada experiencia nosotros podamos conocer a Dios. En el versículo 14 sigue diciendo, mi presencia irá conmigo y te daré descanso. En el 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, le dice Moisés. Y el 16 también es interesante. ¿En qué pues se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Aquí ahí está el mensaje del campo, ¿cierto? ¿En qué vamos a conocer que Dios está con nosotros, sino en que Él ande con nosotros y que seamos apartados de las ciudades? Bueno, ahí yo le estoy haciendo una aplicación, pero ustedes entienden. Ahí está el mensaje del campo. Y ahí en el costado derecho de Hugo dice así, hablando de la experiencia que estaba comentando, dice,
Esta experiencia y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto o que todas sus proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad, ni ilustración que pueda sustituir la presencia permanente de Dios. Esto está en Patriarcas y Profetas. Fíjate que dice que la experiencia y la promesa de que la divina presencia lo ayudaría fueron para Moisés más importantes que saber poner una huerta, que saber vender una casa, que saber cavar un pozo, que saber elegir un campo. Lo más importante para Moisés fue esta experiencia con Dios y tener la seguridad de que Dios estaba con él. Insisto, no estoy diciendo que no hay que preocuparse de estos detalles técnicos, que no diría detalles, diría cosas muy importantes. Lo que yo estoy diciendo es que Moisés no puso su confianza en haber sido un jefe militar, ni haber obtenido sabiduría en las mejores escuelas de Egipto, ni tampoco en sus 40 años en el desierto. O más bien que sí las tuvo ahí, porque ahí fue donde conoció a Dios. Para él fue la experiencia y la certeza de que Dios estaba con él. Entonces, todo el tiempo nos está llevando a tener una experiencia y después en la experiencia de, disculpa que repita tanto, de Abraham, nuevamente nos lleva a lo mismo. Pasa por favor a la siguiente uva. No me digas que se le va de nuevo. Ah, sí, aquí hay un texto que encontré en manuscritos que dice el peligro de permanecer innecesariamente en las ciudades. Dice, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. ¿Por qué puse este texto, hermano? No para asustar ni nada de eso. Es porque a veces tenemos un concepto errado pensando de que salir al campo es salvación. Si salgo al campo me voy a salvar. Y no es así. A veces salir al campo y no entender a qué estoy saliendo puede ser incluso mi perdición. Entonces salir al campo no es salvación, pero sí nos puede evitar de la perdición. Yo lo noté acá, en otras palabras, denme un segundo. Esto, ahí está, ahí lo encontré. Salir al campo no es salvación, pero puede ser motivo de perdición, porque nosotros en las ciudades estamos expuestos no solamente a los peligros en sí, sino que a mucha tentación para las avenidas del alma. Entonces nosotros nos estamos poniendo en riesgo a veces innecesariamente. Y eso es algo que nosotros debiéramos meditar. Insisto, salir al campo no es que salgo al campo y me salvé, pero yo me estoy poniendo en un lugar más propicio para que Dios trabaje en mí, para que forme mi carácter. Como no es así en la ciudad, yo me estoy arriesgando, estoy poniendo en riesgo mi alma. Y partimos diciendo en la primera diapositiva, no sé si se acuerdan ahí, esto que termina diciendo que seremos transformados imperceptiblemente, ahí dice que la búsqueda de la espiritualidad sea la obra de nuestra vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación salir al campo. Entonces, nosotros podemos estar a veces cayendo en el pecado de la presunción. No, yo puedo permanecer en la ciudad con todas esas tentaciones, con toda esa exposición, con toda esa contaminación, eh, y lo voy a resistir. Pero más bien debiéramos reconocer nuestra debilidad y darnos cuenta que no, en el campo nosotros le damos más oportunidad a Dios para que trabaje en nosotros. En realidad ni siquiera nosotros le damos oportunidad porque nosotros no hacemos nada, pero es una forma de decir, ustedes me entienden. Ahí Dios puede orar mejor en nosotros y transformar nuestro carácter, que es finalmente lo que Él quiere. Sí, ya, por favor, Hugo. Uy, aquí está, va a estar bien difícil de leer para usted, yo creo. Voy a leer aquí y después vamos a comentar. Dice así, por la, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Nuevamente, al igual que Moisés. Moisés sí sabía. Ahora, el camino que Dios eligió por el Mar Rojo, él no pensaba que era por ahí. Él conocía el desierto y Moisés podría haber cuestionado eso y se fue por otro lado y no sabía. De alguna forma,
fue la realidad de Abraham. Abraham, dice acá, salió sin saber dónde iba. No sé si ustedes alcanzan a leer ahí para que me acompañen con la lectura, pero, o si Hugo lo puede agrandar un poquito, pero yo aquí les voy leyendo. La ¿Cómo? obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él la fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Confiando en la divina promesa sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa y salió sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac, Jacob, herederos de la promesa, ¿cierto? No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes, a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida, no averiguó si era feraz o fértil, si el clima era saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables. Recién me di cuenta que estoy leyendo el que no está editado. Disculpen. Ahí sí. Si se ofrecía paisajes agradables o si había oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Ustedes saben que Abraham salió de Canaán, no me acuerdo si era con 75 o 70 años. Un poquito más arriba del texto decía, porque a veces nosotros damos la excusa de que, pucha, mi familia, mis amigos, ya estoy muy viejo, crecí en este pueblo, no puedo salir. Pero acá dice que Abraham no fue una prueba fácil porque él tuvo que dejar todas esas cosas, toda su parentela, amigos, me imagino, su lugar donde creció, etcétera. Ustedes saben cómo es eso, sobre todo los más grandes. Yo también lo sé un poco, medianamente. Y cada vez que uno se hace más grande es más difícil. Imagínate a los 75 años. Entonces, eso ya es una cosa. Y lo segundo es que Abraham, no digo que nosotros tengamos que ser iguales, pero Abraham ni siquiera preguntó si la tierra era fértil, si había, podríamos decir nosotros, si había agua, si había un camino de acceso a la ciudad, si era una tierra que estaba cerca de algún comercio, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos vender verduras y sustentarnos. Abraham no preguntó nada de eso. Termina diciendo que el lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quisiera que estuviese. Y ahí Abraham nos da una lección de fe. Todo el rato insisto, no digo que no haya que preocuparse de eso, pero veamos lo más importante, siempre nos está llevando a la fe, siempre nos está llevando a una experiencia con Dios, siempre nos está llevando la experiencia de este hombre a mirar a Dios, a confiar en Él, a desafiarnos, a meter los pies en el agua como Moisés, porque metiendo los pies en el agua se abre el mar. Si yo no entro, si no meto las patitas en el agua, como decimos en Chile, el mar no se va a abrir. Y a veces en la experiencia del campo, nosotros tenemos que avanzar sin saber cómo, como dijo Moisés, sin saber qué va, con qué o cómo, pero Dios va mostrando. Hoy día estábamos estudiando la historia de Pablo y a Pablo cuando queda ciego, Dios le manda ir a la ciudad. ¿A qué opuesto? No estoy haciendo una aplicación a que se vayan a la ciudad, pero le dice, allá te será mostrado. Pablo podría haber dicho, pero quiero saber antes, quiero saber ahora qué voy a hacer y qué voy a vender y en qué voy a trabajar y cómo me voy a mantener. Pero Dios nos dice, allá se te mostrará. Y a Moisés, y es la historia de Moisés, es la historia de Abraham, es la historia de Pablo y de muchos. A continuación, abajito dice, muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas, honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece o que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. A veces eso parece el campo, un sendero de abnegación de trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impedirá el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos. Mira qué interesante esto. Dios nos llama justamente para que nosotros no nos auxiliemos en el brazo del hombre. Dice, para
que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda. Mira qué interesante eso. Y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. Lo que yo les venía diciendo, eso de la experiencia. Dios quiere revelarse a nosotros por medio de estas dificultades. Hoy día yo tuve una experiencia muy bonita. Ahí está Joel. Él me vio cuando se cortó la luz y me dijo, Diego, no va a poder presentar. Y faltando 10 minutos, regresó la luz después que estuvo más de 2 horas cortado aquí todo. Era una boca de lobo acá. Entonces, Dios quiere manifestarse, pero muchas veces nosotros vamos con tanto resguardo que no lo dejamos. Y vuelvo a repetir, no digo que no hay que ir con resguardo, que no hay que preocuparse, pero la última palabra y la última oración está en dirigirnos a Dios. Dice, continúa diciendo, ¿quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comprar lo que en este tiempo se padece. Hugo, ahí parece que dejaste de compartir. Bueno, para, para comentar el Ahí texto que volvió, estábamos disculpa. leyendo. Ya, gracias Hugo. Comentando el texto que eh, estábamos leyendo, dice que decía tener que dejar carreras, riquezas, honores, afables y provechosas amistades que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser solo un sendero. Yo, hermanos, para terminar, quería contar un pequeño testimonio de cómo fue mi historia de salir al campo y yo no quiero que ustedes piensen que eh, así, oh, él lo hizo, yo tengo que hacer lo mismo, porque yo lo hice muy mal primero y segundo, porque yo creo que es mucho más fácil, y no estoy quitando mérito a la historia, pero creo que es mucho más fácil salir al campo cuando uno es soltero, cuando no tiene una familia, no tiene esposa, no tiene una mamá viejita a quien cuidar, o no tiene un hijo enfermo que necesita estar cerca de un hospital. Cuando uno es solo, es mucho más fácil, es mucho más fácil, pero eso no quita mérito. Entonces, yo a veces me siento patudo de decir, oye, eh, hay que salir al campo y nunca es mi intención que sea de esa manera. Si a lo mejor he sonado así, yo pido disculpas, pero en realidad eh, esto hay que hacerlo de buena forma y no precipitadamente. Bueno, yo estudié agronomía, como dijo Hugo. A mí no me gusta mucho decir que soy agrónomo, porque primero soy misionero. Todo cristiano nace, dice acá, para ser un misionero, como eran los valdenses que en sus tumbas se encontró esa frase, o seréis misioneros o no seréis nada. Y realmente eso. Entonces, yo no soy agrónomo, yo estudié agronomía, que es diferente. Lo primero es la misión, y somos misioneros, somos portadores del Evangelio, y eso es lo que nos tiene que caracterizar. Por la vía es la agronomía, la vía puede ser chofer, la vía puede ser arquitecto, la vía puede ser panadero, etcétera. Pero nuestra principal es ser misionero. Yo trabajaba para el gobierno, un proyecto CORE, o FIC creo que se llamaba. Tenía que manejar mucho dinero para organizar el proyecto. Era mi primer trabajo, yo venía saliendo de la universidad y el profesor, después de la tesis, me dio este trabajo a los 5 minutos. O sea, yo egresé y a los 5 minutos tuve mi primera reunión de trabajo, que yo lo encontraba así, gracias a Dios. Eh, era un proyecto de legumbres, porque en Chile se está perdiendo la siembra de garbanzo principalmente y de lenteja. Ya casi nadie siembra eso, no sé si porque no hay gente que coma, me imagino que sí, o porque no están haciendo ningún producto más elaborado con eso. Yo vivía en el campo, solo, iba a una iglesia donde habían puros abuelitos, tenía una camioneta, tenía una cabañita, o sea, arrendaba una cabañita, y parece que esa era la mejor vida. A veces salía en el diario de la región, a veces salía en la tele de la región, en 24 horas O'Higgins se llamaba, y yo decía,
uno podría decir, esto es todo lo que uno desea profesionalmente, todo lo que uno pueda desear y desarrollo, etcétera, a los ojos de mi papá quizá era wow, pero yo no me sentía bien, no me sentía útil, no sentía que estaba con Dios, no sentía que estaba sirviendo tanto o leía estos textos y me hacían ruido y empecé a caer en una especie de depresión. Y ahí mi abuela, eh, que ella es bien instruida en cosas de ministerio, de proyectos de la iglesia, yo de hecho casi ya no estaba yendo a la iglesia porque eh, habían puros abuelitos, no me motivaba, entonces tampoco estaba en eso. Y ahí mi abuela vio un proyecto que se estaba haciendo en Perú, en una parte que se llamaba Pilcopata, que era en la selva mismo, en la selva. Yo quería mostrar fotos aquí en la presentación para que ustedes vieran el lugar y todo eso, eh, pero ya, no se pudo por el internet y quizás así es mejor. Eh, y yo dije, un amigo, yo le contaba a un amigo, decía, oye, mi vida está, no me gusta esto, no, no me gusta vivir solo, el trabajo tampoco, tener que respaldar cada boleta que uno gasta, porque para el Estado de todo hay que respaldarlo, no me gustaba nada. Ni mi vida, era muy solitario. Vivía, ahí mi familia sabe cómo vivía en una cabaña así, bien solo. Y mi amigo me dijo, oye, pero tú siempre has querido viajar. Yo realmente siempre quería viajar, siempre quería salir de Chile, tener esa experiencia de ir solo. Y me dijo, si tu vida es tan penca, me dijo en ese momento, si es tan mala, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no lo haces? No tenés nada que perder. Si es tan malo todo como dices tú, ¿por qué no lo haces? Entonces, eh, yo tenía este mensaje del campo y todo esto, y este deseo de viajar, y yo dije, bueno, vamos a la selva. Y ahí, hermano, eh, estuve 3 meses en Perú. Esto quedaba del Cusco, 7 horas venía este pueblito que se llama Pilcopata, que es el pueblo más cercano a donde estábamos ubicados, y de Pilcopata estábamos 2 horas hacia la selva. O sea que estábamos a 9 horas del Cusco, 2 horas por las montañas para llegar a Pilcopata, que era un pueblito muy, muy pobre. Yo nunca había visto esa pobreza en Chile. Lo digo, no, no me estoy sobrando acá, pero era una pobreza que yo no conocía. Y era muy, muy pobre ese pueblito, y de ahí eran 2 horas hasta la selva, hasta donde estaba ubicada esta fundación. Ahí ya primero, esa fundación no estaba en lo cierto, porque estaba muy lejos de la ciudad y si tenía una influencia era en este pueblito que no es menor, pero estaba a 2 horas del pueblito. Entonces, se dan cuenta, ahí no, no había mucho servicio. Pero yo fui, no sabía mucho, fui a este lugar y me acuerdo que cuando estaba ahí, eh, llegué, mi mamá me dijo, pero Diego, ¿cómo vaya a ir? ¿Conociste a la gente? Le dije, no, hablé por WhatsApp. ¿Y los conocí por WhatsApp? Sí. Pero ¿y te vas a ir a la selva conociendo a personas por WhatsApp que no sabes quiénes son? ¿Cómo lo vas a hacer? Y mi mamá, gracias a Dios, me dejó porque ella siempre nos ha criado de una forma muy libre. Mi papá quizás no tanto, pero mi mamá como que nos deja. Y me dejó. Yo hasta ahí todavía no me arrepentía. La cosa es que llegué al aeropuerto de Cusco ahí, había una fila, no tenía datos móviles, nada, en el celular, ninguna cosa, pero había una fila de taxistas y no sabía cómo ubicar a la hermana que me iba a recibir. Voy al último taxista de la fila y para mi sorpresa era un adventista, conocí al pastor Bullón y ahí yo empecé a calmarme porque yo estaba ahí, no tenía datos móviles, no sabía cómo ubicar a la hermana, tenía su número, pero no tenía cómo comunicarme. Y ahí yo empecé a ver cómo Dios va dirigiendo de a poco. Llegué donde la hermana, etcétera, me lleva a la selva. Las 2 primeras semanas, hermano, fueron terribles por la humedad que hay ahí, por los mosquitos. Yo quería mostrarles fotos de cómo tenía mis piernas y mis pies al segundo día. Era una cuestión que parecía varicela. Eh, en el día teníamos que trabajar con un sudor, o sea, una humedad. Yo sudaba todo el día, aparte yo pesaba harto más, yo pesaba 82 kilos, ahora peso como 68, 70. Yo era gordito y imagínense esa humedad con mosquitos picándote en la cara. Entonces era tan, tan, tan incómodo. Y, y de ahí los hermanos me empiezan a contar, ¿cierto? No, aquí hay malaria, aquí hay dengue, aquí hay serpientes, aquí hay un montón de bichos que yo no conocía. Había un bicho, me acuerdo, que se llamaba la mariposa tornillo. Aquí yo creo que Joel la debe conocer. Y la mariposa tornillo es una mariposa que chupa el sudor de tu ropa. Entonces, si tú dejas la ropa, te descuidas, la dejas en algún lugar con sudor, no la lavas,
el mosquito chupa este sudor tuyo y deja sus huevos ahí. Y al otro día, si tú no tomaste precaución y te pones la misma polera o la misma ropa, estos huevitos sale la larva y entra en tu carne y adentro empieza a crecer. Y yo, un compañero mío le pasó esto. Entonces yo escuchaba esto, mis compañeros decían, ¿viste la serpiente? No, no la vi, ¿dónde? Más los mosquitos, todo picado, y en un momento yo paré y pensé así, ¿por qué estoy acá? Es una locura lo que estoy haciendo. Y me sentí tan arrepentido y tan mal que dije, realmente yo estoy loco. Y, y me acuerdo que abrí el libro El deseo de toda la gente, y ahí en el deseo de toda la gente decía que Dios creó toda la naturaleza, Él gobierna todo y que cada creación sirve a otra, y que Él está al cuidado de toda la naturaleza. Y cuando yo pensé así, dije, bueno, si Él está al cuidado de acá, yo voy a confiar en Él, y me voy a quedar tranquilo. Y me acuerdo que en ese entonces habíamos un grupo como de 10 personas porque teníamos que hacer un trabajo, pero yo tenía que estar 3 meses en la selva. Y un mismo peruano que estaba ahí me dijo, ¿usted va a aguantar 3 meses aquí? Y yo ni siquiera podía responder porque yo ya había comprado el pasaje y no tenía vuelta a Chile. Mi próximo viaje era, bueno, a Colombia, y después mi destino era Estados Unidos, donde una tía, porque yo vine a esto a tener una experiencia nomás, pero mi plan era después buscar trabajo, ir afuera y seguir viajando. Era un plan bien, muy alejado de esto que estoy ahora. Entonces, este amigo me dice, ¿va a aguantar acá? Y yo casi que ni le respondí, moví la cabeza nomás. Él aguantó 2 semanas, porque él no podía dormir con el ruido del río. Imagínate, con el ruido del río él no podía dormir, así que se fue. Finalmente quedamos cuatro, un venezolano, un niño de Juliaca, Perú, otro niño, bueno, de otra ciudad de Perú y yo. Quedamos cuatro hombres en la selva. Después se fue el venezolano a cazar a Bolivia, otro misionero. El Elías de Juliaca se fue a estudiar aquí a Brasil y por eso yo estoy acá ahora. Y yo me quedé solo con el otro joven. Y me acuerdo que un día se echó a perder no sé qué cosa, tuvo que ir a arreglarlo a otro campo. Y yo me quedé un día solo ahí en la selva. Y realmente no me sentía solo porque después de haber leído eso y después de todas las experiencias que yo empecé a pasar ahí en la selva, nunca más me sentí solo. Siempre veía que la presencia de Dios estaba ahí. Y finalmente logré estar ahí los 3 meses. Pero yo siempre oraba y decía, Señor, tengo que lograr trabajar, tengo que lograr encontrar un trabajo. Ya mi plan había cambiado. Antes yo quería ir a Estados Unidos para juntar plata y seguir viajando y en esa onda. Y ahora dije, no, después de conocer en estos 3 meses el mensaje de la vida en el campo, el mensaje de salud, yo bajé como 12 kilos. Mi familia no me reconocía en las fotos. Y lo peor es que yo estaba muy flaco, pero me sentía con mucha energía. Eh, Imagínate estar cuatro hombres en la selva y ver puras plantas todo el día, rodeado de pura planta, eso tiene un impacto en el cerebro. No teníamos internet, no, nos comunicábamos apenas yo con mi familia, eh, cuando había señal de repente. Y todas esas cosas tienen un impacto en uno, y yo salí tan Ah, vale. convencido de esta verdad ahí. Dame Perdón, la relación en que me desconecté, po. ¿Hugo? Sí. ¿Edu? Ah, perdón. Bueno, salí tan convencido con este mensaje y pero yo oraba, Señor, le ruego por un trabajo en Estados Unidos, le ruego que cuando vaya allá yo pueda, la tierra, dicen, de las oportunidades, que yo pueda encontrar un trabajo y que yo pueda comprar el campo y volver aquí a Perú y comprar aquí que es barato, que la tierra es buena, pero más un poquito más cerca del Cusco, porque el Cusco llega mucho extranjero y voy a poder vender. Y tenía todo un plan en la cabeza. Y les prometo, yo oraba día y noche por un trabajo en Estados Unidos, porque iba a estar 3 meses nomás allá. En el camino pasaron muchas cosas, muchos milagros. Me hubiera encantado contarles más, pero finalmente, para hacer la historia corta, yo llego a Estados Unidos y, y quería mencionar algo antes de continuar. Yo les dije que ahí en la selva yo me sentí desesperado, en ese ambiente de humedad, de bichos, de peligro. Yo me acuerdo que uno suda tanto que obviamente lava la ropa casi todos los días, pero la ropa a veces no seca por la humedad y empezaban a crecer hongos. Y yo boté mucha ropa en Perú y regalé mucha ropa también ahí a la gente, que después dio eso lo recompensó.
de forma milagrosa, pero voy a enfocarme en ese hilo nomás de la historia. Eh, yo, a pesar de toda la desesperación, yo nunca había sentido tanto la necesidad de Dios como en la selva. Y yo ahí tuve un pensamiento y dije así, yo aquí, en esta situación, con todos estos peligros que hay, con todas estas serpientes que me hablan, estos bichos que me pueden hacer cualquier cosa, el dengue, la malaria, no sé qué cuánta cosa más, yo aquí realmente dependo de Dios. Pero después pensé mejor y dije, nosotros dependemos de Dios tanto en el campo como en la ciudad. En todo momento nosotros dependemos de Dios, porque en la ciudad también tenemos peligros, solamente que en el campo uno lo palpa más esos peligros, uno palpa más esa necesidad de Dios y todos esos peligros que se ven como esas vicisitudes, uno es más consciente de eso. Y yo pensé así, no solamente aquí es que yo dependo de Dios, yo siempre dependo de Dios, solamente que ahora me di cuenta más profundamente. Bueno, finalmente yo seguí orando, seguí orando. En mi viaje había comprado también a Colombia. A todo esto yo vendí todo, dejé todo. Fue como bien loco lo que hice. Ahora yo miro para atrás y no sé si lo hubiera hecho de nuevo. Pero uno ve cómo Dios conduce. Seguí a Colombia, seguí orando por el trabajo en Estados Unidos. Llegué a Estados Unidos a familia, a la típica familia que está ahí, que nadie conoce, que es como la tía de tu papá, segundo grado, no sé qué, y hice un contacto y llegué. Pero no, uno a veces no lo siente como familia porque ni siquiera era cercano. Pero bueno, llegué ahí y seguí orando. Y mi tía me preguntaba, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría trabajar? Trabajar, trabajar. Y yo lamento mucho no haber podido mostrar imágenes porque yo aquí tenía el mapa de todos los lugares que yo visité, hermano, para poder buscar trabajo. Yo, de verdad, fueron más de 30 puntos por todo alrededor del lago, del río Mississippi. Y yo tengo la foto, porque yo iba marcando en el Google Maps y quería mostrársela. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sí hice mi esfuerzo. Yo hice todo mi esfuerzo y todo un plan. Pero Dios no tenía ese plan. Y yo me empecé a olvidar de Dios. Y yo quería hacerlo todo. En fin, yo seguía orando. No les conté antes que yo tenía una deuda con la universidad. Yo creo que como la mayoría acá, quizás, tenía una deuda con la universidad que tenía que pagar en diciembre. Pero ya me había gastado gran parte en los pasajes y lo poco que me quedaba, yo había hecho un pacto con Dios. Había leído el versículo que tampoco lo pude poner acá, de que está en Génesis 28 por ahí o 30, no me acuerdo bien, cuando Jacob le dice a Dios, si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, de todo lo que yo gane te daré. Pero como yo no estaba trabajando, no tenía para recibir diezmo, pero justamente leyendo el deseo de toda la gente, leí que Jesús trabajaba con sus padres y le ayudaba constantemente. Yo pensé, dije, yo nunca le mandé plata a mi mamá mientras trabajé, mientras me fue bien, yo nunca le mandé plata. Y yo tomé la decisión de mandarle todos los meses 100.000 pesos, estando sin trabajo, estando en la selva y no recibiendo. Yo hice un pacto de decir, Señor, yo le voy a enviar 100.000 pesos a mi mamá todos los meses. Y era difícil porque era una prueba de fe. Yo después decía, tengo que ir a Colombia, tengo que pagar pasaje. Ahí de repente aparecía plata, de repente aparecía un hermano que me ayudaba. Después tengo que ir a Estados Unidos, que es caro. Los trenes donde tengo que llegar ni siquiera sabía hablar bien. En fin, se me pasó un avión también. Ahí otra historia. Pasaron muchas cosas. Ahí eh, yo, yo ah, se me perdió donde vi la cara de Hugo ahí, me desconcentré. Eso. Hice ese pacto de dar todos los meses 100.000 pesos a mi mamá. Pero además de eso, de los gastos que podía hacer, yo tenía una deuda que tenía que pagar con la universidad. Y yo decía, pucha, he orado todo el viaje por un trabajo en Estados Unidos, la tierra de la oportunidad y no sé, toda esa cuestión que dicen. He orado todos los meses, todas las noches. Llegué a Estados Unidos, tenía 3 meses para trabajar y quedaban 2 semanas o un mes más o menos, no, como 3 semanas por ahí, para que se acabe mi tiempo allá. Y yo no había conseguido trabajo y no sabía cómo lo iba a hacer porque dije, mira, no me acuerdo si estábamos en octubre por ahí, sí era octubre. Dije, voy a llegar a Chile en octubre, buscar trabajo en noviembre, me van a pagar en diciembre y la deuda tengo que pagarla como en la mitad de diciembre. Todo hacía un plan, no quería molestar a mis papás, no sabía cómo lo iba a hacer. Y desesperado porque era harta plata. La cosa, hermano, es que cuando faltaban como 2 o 3 semanas, la tía, que allá son todos pentecostales, eran unas iglesias que parecen así, concierto con luces gigantes, parecen un teatro, son muy bonitas, muy grandes, pero no parecen tanto iglesia, parecen más
como un teatro muy grande, con hartas luces, música. Y fui a la iglesia pentecostal, ustedes conocen cómo es, bien más bulla, grande, como les digo, parecía otra cosa, como un estudio de televisión incluso parecía. Y ella me invitó para el domingo, pero fuimos a visitar a su pastor el día jueves. Y el pastor, yo ya ahí estaba hablando un poquito más de inglés, bien mal, pero me daba a entender. Y el pastor de su iglesia me dijo, ¿y tú? ¿De dónde vienes? Y le conté de Chile y me dijo, ¿y qué hiciste en Perú? Y le conté la historia de la selva. Exactamente lo mismo que les conté a ustedes, hermano, esto de los bichos, los insectos y de la necesidad o de sentir esa dependencia de Dios, le conté eso. Yo sentí ahí cómo nosotros dependemos de Dios, pero no solo ahí, sino que en todo momento, en la ciudad también. Bueno, la cosa es que al pastor le gustó tanto esta historia que me dijo, ¿tú podrías contar eso el domingo en la iglesia? Y yo ahí todavía no conocía bien la iglesia. Yo le dije, sí, yo podría. No estaba muy convencido, pero hice un bosquejo, lo escribí en inglés para poder pronunciar bien porque hablaba bien mal. Y yo dije, sí, yo podría. Pero cuando llegué a la iglesia, era, ahí estaba, pues, esa iglesia gigante. Está el video ahí en YouTube. Es bien interesante porque era muy grande la iglesia, mucha gente, luces, así parecía una cuestión. Y cuando me llaman, no me llaman así, venga aquí adelante, sino que te llaman así como si fuera un programa de televisión. Viene aquí, Diego, a presentar, y una cosa. Yo paso adelante, hermano, y cuando empiezo a contar este testimonio, cuento exactamente lo que les conté a ustedes, lo de la selva. Solo que ahí el pastor, no sé qué dijo en inglés, pero me regala un libro. Y algo puso adentro del libro, yo tampoco entendí. Y cuando bajo, mi tía me dice, ¿viste lo que puso adentro del libro? Y le dije, no, no entendí nada. Me dice, puso $100. Y yo quedé así, ¿en serio? Ya, pues, me puse más contento. Y ahí el pastor dice, vamos a hacer una oración. Ellos empiezan a orar, pero yo no entendí la oración, porque como les digo, no hablaba muy bien, pero yo en mi corazón hice la siguiente oración. Le dije, Señor, si alguien aquí pudo entender lo que yo dije, le ruego que por favor, o sea, perdón, le ruego, Señor, que por lo menos una persona haya entendido lo que yo acá dije. Porque yo justamente hablé del mensaje de salir al campo, de no acomodarnos. Cité ese verso que dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y de comodidad, que es justamente lo contrario a lo que nos llama el campo. Nos llama un poco a la incomodidad y a la privación quizás de la abundancia. Entonces imagínense ustedes en Estados Unidos, que son súper cómodos los gringos, en una iglesia en la ciudad, estar hablando de esto. Y yo dije ese versículo, conté mi historia, entonces cuando me bajé y mientras el pastor oraba en su idioma, yo dije, Señor, por lo menos que una persona haya entendido lo que yo dije. Y yo terminé la frase ahí arriba diciendo que nuestro hogar no era aquí en la tierra, sino en el cielo. Decirle eso a los gringos que son tan patriotas, no sé qué habrán pensado, pero después yo pensé en estas cosas, en ese momento lo dije nomás. La cosa es que yo me bajo, termina la oración y empiezan a llegar. Llega un viejito y me da la mano y me dice, thank you. Me pasa la mano y en la mano tenía unos dólares, no sé cuántos dólares. Me da la mano y yo dije, oye, ¿y por qué me está dando plata? Me la puse en el bolsillo. Pero después llega otra persona y me da otro fajo de dólares y empieza a llegar otra persona y otra persona. Y hermano, era tanto, yo tenía el bolsillo tan lleno de dólares que ya me dio vergüenza. Yo sentí que estaba en la mitad del pasillo para que la gente me diera plata. Entonces yo me fui afuera de la iglesia y me puse atrás de un pilar. Y yo no, sé, no estaba así, pero conmocionado, no sabía qué estaba pasando. Dije, esto es de Dios, no puede ser que en 10 minutos esté pasando tanto esto, tanta plata que de verdad tenía el bolsillo tan lleno de dólares que ya me daba vergüenza. Me puse atrás del pilar y me tocan el hombro y era una mujer y me dice, God bless you, Dios te bendiga. Y me pasa un sobre y ese sobre yo todavía lo tengo guardado y quería mostrar la foto acá para que ustedes lo vieran. Y ahí dice, God bless you, Dios te bendiga. Y adentro, en ese puro sobre, habían $200. Después, yo llegué a la casa de mi tía y no quería contar la plata de mi bolsillo porque me daba vergüenza. Llegué a la pieza que me habían prestado y cuando empiezo a contar la plata, hermano, no solamente me alcanzaba para pagar la deuda, sino que también me alcanzaba para el pasaje para volver a Chile. Entonces, yo estuve 3 meses orando por un trabajo, por un plan que yo tenía. Y Dios en 10 minutos, con esa pura historia de la selva, Él me dio justo lo que yo necesitaba. Y, y no solo eso, sino que también me dio una enseñanza que
que yo creo que es la que de alguna manera quiero transmitirle a ustedes. Confía en mí, van a haber pruebas, en el camino Él va a ir abriendo, Él va a ir mostrando. Eh, y esa es la historia que yo quería compartir. Finalmente yo fui porfiado y no me volví a la casa como tenía que hacer y no acepté la invitación de mi amigo Elías que estaba ahí en la selva, que me invitaba a Brasil. Yo usé esa plata, me fui a Canadá y, y fui a buscar trabajo. O sea, así de cabeza dura fui. Y fui, trabajé y junté y volví a Perú a comprar la tierra y casi que me deportaron una vez de Canadá. Después de Perú no me dejaron entrar y volví a Chile, todo frustrado. Volví a caer en otra depresión. Y mi amigo Elías todo el tiempo me volvía a invitar. Ya estaba 2 años invitándome acá. Hasta que un día yo decidí venir. Estuve 6 meses en Chile buscando trabajo y no había caso. Y dije, ¿sabéis qué? Voy a darle una oportunidad, pensando que nosotros damos las oportunidades. Voy a ir a esta institución misionera, voy a hacerle caso a Elías, voy a ir de voluntario ahí a la huerta, partir de cero. Yo me compro el pasaje, o sea, tuve una entrevista, aquí te hacen una entrevista con los preceptores antes de venir, no daba ni una buena. O sea, todo lo que yo decía era malo. ¿Estudia la Biblia? No. La lección de escuela sabático tampoco. Hora, no. Yo en Canadá me alejé mucho. No hacía nada. Y terminó la reunión y me dijeron, en 2 días te damos la respuesta. Ahí yo me arrodillé y le dije, Señor, yo quería ir para allá, pero la entrevista fue tan mala que si es su voluntad que yo vaya, y ellos me dicen que sí, yo voy a ir, pero si no, yo no creo porque fue muy mala la entrevista. Pasó 1 hora y ellos me dijeron, ven, compra el pasaje porque fuiste aprobado. Y yo quedé, dije, esto es realmente de Dios porque no había cómo que yo aprobara en ese tiempo alejado de Dios, con vicio, no estudiando la Biblia, no yendo a la iglesia, nada. Yo en ese camino, a pesar de que me pasaron cosas tan lindas, en Canadá yo me alejé mucho de Dios. Eh, la cosa es que yo compro el pasaje y al próximo día, yo había estado 6 meses buscando trabajo, compro el pasaje y al día siguiente me ofrecen trabajo de una viña, me pasaban camioneta, casa, un sueldazo así, nunca me habían ofrecido un trabajo tan bueno. Y ahí uno se da cuenta de la lucha y ahí tuve que tomar una decisión. O acepto ese trabajo después de todo lo que ya me había pasado, o finalmente me rindo acá. Y quería terminar con eso porque acá dice, ¿quién está preparado, decía Abraham, para dejar carreras, para dejar sueños, para dejar ambiciones o honores, riquezas? Y mi papá le cuesta mucho entender esto, él no es adventista, pero me respeta mucho, y a él le cuesta mucho entender esta decisión que yo tomé, de haber estudiado una carrera buena, en una universidad buena, de tener muchas oportunidades, ahora a ser misionero que parece algo inferior. Pero si ustedes leen el libro Hechos de los Apóstoles, ahí dice que el, el trabajar para Dios sirviendo, ganando almas, es la tarea más elevada que existe. Solamente que nosotros estamos llamados a hacer espectáculo al mundo. Eso el mundo no lo entiende. Con eso, hermano, quiero terminar. Son justo las 10 de la noche. Disculpen por haberles quitado tanto tiempo, pero fue toda una vicisitud lo que pasó acá. Pero más allá de la huerta, más allá de las plantas, más allá del suelo, el riego, las épocas de siembra, yo quería tratar de traspasar mi experiencia y motivarlo en que no tengan miedo de avanzar, porque en el camino es cuando Dios se manifiesta. Cuando nosotros actuamos, Dios actúa. Entonces, no tengan miedo de tomar esa decisión y sepan que es la voluntad de Dios. Tampoco lo hagan apresuradamente, pero con mucha oración Dios nos muestra. De verdad que Dios se manifiesta. Eh, y espero que eso le haya servido, si alguien está con esa duda o tiene la intención de irse al campo, espero que mi testimonio y esta experiencia y estos textos que leí les puedan haber ayudado. Eso, hermanos. Hugo, me pasé de más de la hora, pero espero que haya servido. No, pero buenísimo, buenísimo, Diego. Perfecto. Bien, queridos amigos, les agradecemos. Bueno, de partida pedirles No disculpas sé por si todas alguien las tiene una cosas, duda o algún comentario también. cosas que pasan. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, sino para que vayamos terminando. Por mientras ahí lo pueden poner en el chat o activan su micrófono, ¿ya? Diego, yo creo que vamos a tener que, quizás estamos al pendiente ahí, quizás un poquito por las cosas que pasaron, así que ahí nos vamos a coordinar bien. Todo lo vamos, digamos, como quizás un poquito más en profundidad, lo que hablaste del compo, ¿cierto? Distintas cositas técnicas, quizás nos vamos a ahí con Diego a coordinar para que podamos subir esa información a la página de YouTube de Fe Chile.
¿ya? Para que ustedes se queden con esa información y lo puedan revisar una y otra vez, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Al parecer, amén, dice Claudio, perfecto. Súper. Bien, queridos amigos, hay que perseverar. Pasan este tipo de situaciones, como Diego nos contaba, ¿cierto? Un lindo testimonio. A veces nosotros queremos llevar las riendas, ¿cierto? Pero tenemos que dejar a Dios actuar en nosotros, ¿cierto? Para que podamos cumplir con el propósito que se nos encomendó, ¿ya? Así que para terminar, al parecer no hay ninguna duda, voy a hacer una oración para que vayamos Por a acá, descansar. Hugo, Ah, sí, Adolfo, sí, perdón. sí, por favor. Tú, a través de Fe Chile, Diego podría hacer la capacitación de compost y de las semillas que había dicho, o tenemos que ubicarlo a él en alguna red que tenga. Ahí está mi Vamos hermano. a coordinarlo bien, ¿ya? Vamos a coordinarlo bien porque necesitamos programarlo, ver si lo vamos a hacer grabado o con pregunta en vivo, pero nosotros estamos dispuestos ahí a conversar cómo podemos hacerlo, ¿ya? Así que vamos a dar información. Cualquier cosa, por las redes sociales de Fe vamos a estar comunicando, ¿ya? Ya que quedo ¿Cómo podemos atenta, tener el video gracias. de hoy? Sí. ¿Cómo podemos tener el video de hoy? Dice Belén. Nosotros todas las capacitaciones que hemos dado las vamos a subir a YouTube. Entonces ustedes ponen Fe Chile en YouTube y ahí van a estar todas las capacitaciones. También tenemos las capacitaciones de misma Ciudad del Campo del año pasado, ¿ya? Pero vamos a subir estas tres también que hemos hecho, ¿ya? Súper, perfecto. ¿Alguien más? Gonzalo dice, gran manera de terminar esta capacitación. Muchas gracias. Belén, gracias por a Dios por el tiempo y por el tema, solamente gratitud a Dios. Que Dios siga bendiciendo y firmando la Puedo decisión del compartir hermano. la presentación después por medio tuyo, más elaboradita, porque ahí Ya, me faltaron perfecto. hartas cosas. Ya, súper. Si no hay nadie más, vamos a orar, ¿ya? Le damos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de poder tener esta capacitación de la ciudad al campo, Señor. Sabemos que es una decisión que tenemos que tomar, pero en primer lugar, tanto capacitarnos, cosas técnicas que tenemos que ir resolviendo en el campo, tenemos que tomar la decisión porque tú tomes la rienda de nuestra vida, Señor, para que todo salga de la mejor manera, porque tú sabes el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Así que te agradecemos por esta instancia, agradecemos también por los expositores, por los hermanos que se pudieron conectar y esperemos que podamos seguir avanzando todos juntos en la obra que nos has encomendado, Señor. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Hugo, Ya por la queridos amigos, invitación. Buenas noches a todos. Diego, ahí estamos conversando. Un abrazo a todos. Chao, chao.